regresemos nuevamente, hemos estado en el largo plazo, regresemos un poco al corto plazo por el momento, en esta especie de ir y venir de tiempos. La pregunta sería, retomando una pregunta anterior, ¿a ti te parece que el presidente Kuczynski debe convocar a Keiko Fujimori a una reunión? Por supuesto, yo siempre he sido pro diálogo, pro tender puentes. El diálogo no se puede perder. ¿Pero tú crees que Keiko asistiría? Jaime, tenemos que buscar los puntos en común. Y los puntos en común es reactivación económica y lucha contra la inseguridad ciudadana. Y en eso yo creo que todas las fuerzas políticas van a estar de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que todos los peruanos somos víctimas de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia. Entonces, con mayor razón, hay que buscar puntos en común, de diálogo, de acuerdo. Aportar ideas. Porque, por ejemplo, la comisión, una subcomisión de la Comisión de Constitución acaba de aprobar o darle proceso a una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Carlos Vaz Sombrío, por el pase a retiro de un cierto número de generales. Entonces, da la impresión de que efectivamente, como no hay un acuerdo político, la reforma que se está haciendo en el Ministerio del Interior y en la policía tiende a ser, digamos, socavada, ¿no? Jaime, lo más fácil es dinamitar puentes, ser un obstáculo, criticar, pero lo complicado es aportar ideas. Ok, hay este problema. O nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en la solución. De acuerdo. Incluso tú puedes ser de oposición y dar tu aporte, tu idea, ¿no? Y si uno ve en las comisarías, si uno va a diferentes instituciones policiales, mira en qué condiciones tienen que trabajar ellos. Carros policías malogrados, no cuentan con polígonos de tiro donde hacer prácticas con diferentes armamentos, tienen que alquilar, contratar polígonos civiles para hacer sus entrenamientos de tiro. En otras palabras, el delincuente, el sicario, hace más uso de su arma que nuestros policías. Efectivamente. Entonces hay que empezar a resolver esos problemas. De acuerdo. Ahora, ¿tú crees que Keiko aceptaría ir a una reunión con el presidente y sentarse a fijar estos puntos de acuerdo? Por supuesto, Fuerza Popular está dispuesto a dialogar. O sea, no crean que, si bien todos los partidos políticos tienen sus congresistas que son, digamos, de choque, obviamente hay congresistas parlamentarios que quieren buscar el diálogo. Ya, de acuerdo. Ahora, dentro de Fuerza Popular, ¿esa corriente que quiere buscar el diálogo es minoritaria o mayoritaria? Yo te lo digo a título personal. Yo estoy dentro de la corriente pro diálogo, pro puentes. Jaime, el Perú está involucionando. La economía, la inseguridad ciudadana, cada día están de mal en peor. Es por esa razón que yo estoy buscando tener puentes con el Ejecutivo. En la entrevista que di hace un par de días Expreso fue para que tengan ideas. Ok, ahí está propuesta. Claro. Por favor. De acuerdo. Si quieren lo toman. De acuerdo. Porque, Jaime, ser diálogo, criticar es muy sencillo, es muy fácil, ¿eh? Ser obstruccionista, eso lo puede hacer cualquiera. Pero ponerte a pensar, ok, sentarte a pensar con el que está al frente y buscar un consenso, eso es lo más complicado, ¿no? Ahora, hay quienes opinan que tú estás muy proclive al diálogo, buscando el diálogo, porque estás buscando el indulto de tu padre. Y que ese indulto, si se diera, sin embargo, podría crear unas condiciones complicadas dentro de Fuerza Popular para Keiko, en el sentido de que Alberto Fujimori en libertad podría recobrar un liderazgo, digamos, dentro del partido y
desplazar de alguna manera pues el liderazgo de Keiko Fujimori. Si Alberto Fujimori fuera liberado o indultado, ¿él asumiría un liderazgo político? Jaime, aquí no entra a tallar el cálculo político. Yo creo que los peruanos debemos de empezar a mirar hacia el futuro y empezar a cerrar esas heridas, esa brecha de odio. Y el indulto, la libertad de Alberto Fujimori ayudaría tremendamente a cerrar esa brecha. Por supuesto. La brecha de odio. En la brecha de odio. No podemos gobernar, no podemos trabajar divididos. Y por ahí se tiene que empezar. De acuerdo, pero seguramente... Ahora, si tú me dices si Alberto Fujimori va a regresar a hacer vida partidaria, va a regresar a hacer campaña, Jaime, mi padre ya va a cumplir casi 80 años, el 28 de julio cumple 79. Mi padre recuerda que tiene 6 operaciones en la cavidad bucal por la leucoplasia. 11 de sus tíos han muerto por hipertensión, muerte súbita. Él está en ese riesgo, ¿no? Sería terrible efectivamente que falleciera tu padre en la cárcel, ¿no? Jaime, el 60% de la población quiere ver a Alberto Fujimori en libertad. No se puede vivir con los odios eternamente. Tú ponte a pensar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le mete 2 bombas atómicas a Japón. Japón terminó destruido en términos de infraestructura, destruido moralmente. Tuvo que firmar un acta de rendición ante los americanos. Y después, Japón y Estados Unidos se terminan transformando en los principales socios políticos, comerciales, militares. ¿Por qué? Porque tuvieron visión de futuro. O vives atados del odio del pasado, o dices, ok, hay que mirar hacia el futuro. ¿Qué país queremos dejarle a nuestras futuras generaciones? Es ahí donde tenemos que empezar a mirar, proyectarnos, apostar. ¿Tú crees que tu padre fue responsable de aquello que lo acusa la sentencia que lo condenó a 25 años? Es decir, en buena cuenta de haber ordenado la muerte de estas personas en Barrios Altos y en La Cantuta. Jaime, la condena de Alberto Fujimori fue una condena mediática, política, pero no había pruebas. Los argumentos fue porque fulano dijo esto, yo escuché a un tercero decir esto. Fue una condena política mediática. En el caso de secuestro agravado, ¿por qué lo condenan por secuestro agravado? Para que Alberto Fujimori no tenga beneficios penitenciarios. Si tú ves las audiencias, el proceso judicial, ¿qué dijeron los supuestamente afectados por el secuestro agravado? ¿Qué es lo que dijeron? Que fueron conducidos al CIE, el jefe del CIE les da un teléfono celular para que se comuniquen con sus familias, con sus abogados, les dice si quieren vayan a su casa, cámbiense, vayan a comer, y de por medio está viniendo un fiscal y un médico legista. ¿De qué secuestro agravado se puede hablar? Es decir, no puede ser agravado y quizás que tampoco secuestro. Ni siquiera secuestro. Bueno, es una suerte de secuestro porque han sido retirados de En último caso se puede hablar de una detención arbitraria, pero de ninguna manera de secuestro agravado y mucho menos de secuestro, ¿no? Fue una detención arbitraria porque todo el país en esa época estaba en estado de emergencia. Tú y yo podíamos ser detenidos. Pero una vía para resolver ese tema es un proyecto de ley que entiendo presentó o quiso presentar, no sé si iba a presentar Jenny Vilcatoma para reducir para, digamos, agravar la calidad de agravado de un secuestro, es decir, para que definir mejor o precisar mejor, poner más clarito qué cosa es agravado. Así es. Con lo cual es agravado con simple, ¿no? Así es. De esa manera quedaría claro que en el caso de Alberto Fujimori no hubo secuestro agravado y por retroactividad benigna ya se le podrían aplicar los beneficios. Para que se configure el delito de secuestro agravado, tiene que haber agresión física. Y si tú ves los testimonios de Gorriti y Dyer, en ningún momento habla de agresión física, al contrario.
se le dieron todas las facilidades, tanto para que vayan a comer, vayan a sus casas, llamen a sus abogados. Pero este proyecto... Lo que pasa, Jaime, es que hay que ver todo el contexto. 5 de abril, el país estaba en estado de emergencia. De acuerdo. Ahora, este proyecto de ley no ha prosperado, entiendo, por oposición misma de Fuerza Popular. Claro, creo que Keiko, bueno, me imagino que esto ha sido en virtud del argumento de Keiko de que ella no iba a usar el poder político. No. Tengo entendido que se iba a ver el martes, pero la comisión no sesionó. Entonces me imagino que se verá en la próxima legislatura. La próxima legislatura. Sí. ¿Tú has tenido conversaciones con el gobierno, con el presidente para el tema del indulto de tu padre? Bueno, la única comunicación que hemos tenido es a través de las redes sociales, a través del Twitter. Cuando el presidente Kuczynski retoma una posibilidad, un posible indulto, mi respuesta fue que estaría eternamente agradecido con el presidente Kuczynski. De acuerdo. La respuesta de Keiko, sin embargo, fue esto no tiene nada que ver con la política, indúltelo ya, le dio una especie de orden. Bueno, son diferentes formas, diferentes estilos. Tanto ella como yo tenemos años luchando por la libertad de nuestro padre Alberto Fujimori, ¿no? Y obviamente son situaciones, momentos difíciles. Hay que recordar que en el gobierno anterior el presidente Ollanta nos invita a presentar de manera formal el pedido de indulto humanitario. Presentamos la documentación y fueron 8 meses de calvario, de Vía Crucis. No solamente para mi padre, sino para nosotros, los hijos. De acuerdo. Los hijos. Sí, entonces, yo entiendo en ese sentido también la respuesta de mi hermana. Hay dos posiciones en relación al tema del indulto. Hay los antifujimoristas, que fueron en buena cuenta los que ganaron la elección al final, que dicen que saldrían a marchar, se opondrían. Y hay otros, digamos, que no sé si están, vinculados de alguna manera al gobierno, que sostienen, o hay por lo menos la opinión, en el sentido de que algunos estarían interesados en que Kuczynski efectivamente indultara a tu padre para introducir una cuña, una división dentro de Fuerza Popular y de esa manera, digamos, dividir ese bloque opositor tan fuerte, para facilitar precisamente el gobierno del presidente Kuczynski por esa vía, por la vía de dividir a Fuerza Popular. ¿Te parece que eso tiene sentido? Jaime, el 60% de los peruanos quiere ver a Alberto Fujimori libre. Y esto no es un tema donde se puede hacer cálculo político, es un tema humanitario, es un tema que nace de acá, del corazón. De acuerdo. Si tu padre fuera indultado, ¿dónde iría a vivir? Porque entiendo que no tiene una casa, por ejemplo. Bueno, eso lo va a tener que ¿En tu departamento? Probablemente en tu departamento. Quizá, claro. Lo que va a querer mi padre es recuperar estos 11, 12 años perdidos. Obviamente, disfrutar al 100% de su familia, de sus nietos, porque son 12 años entre audiencias públicas, audiencias judiciales y días con la familia, ¿no? Pero son horas contadas. Él lo que va a buscar es recuperar esos años perdidos. Imagino que le va a decir a Kiara, a Kaori, vamos de pesca, no sé, tantos proyectos familiares perdidos, truncados en estos 12 años, ¿no? Que él va a querer recuperar. Pero seguramente también querrá, digamos, rearticular relaciones con políticos, tener, en fin, alguna clase de influencia, tener reuniones, orientar algunas cosas. Jaime, mi padre tiene casi 80 años. 80 años, problemas de hipertensión, últimamente problemas cardíacos, ¿no? ¿Tú entiendes la naturaleza de la política? No, claro. La naturaleza de la política es, tienes que manejar momentos, picos de bastante estrés.
Y para una persona ya de esa edad, un poquito complicado. Sí, pues efectivamente. ¿Y tú te consideras un animal político, como diría Aristóteles, digamos, o Platón? ¿Eres un político? Bueno, mira, a raíz de algunos comentarios, algunos adjetivos que han sido lanzados por mi propia bancada, adjetivos que no pienso responder, la otra vez conversaba con mi padre y me decía, mira, ¿Cuál es el objetivo? Yo estoy medio... este congresista te ha dicho esto. Y yo le digo, mira, tú me has enseñado desde los 10 años que desayunamos, almorzamos, cenamos y respiramos política y que tenemos que estar acostumbrados a discrepar, acostumbrados a recibir ataques. Y si te molesta, si no te gusta, entonces no eres político. Si entras a política es porque tienes que estar dispuesto, acostumbrado a recibir discrepancias, golpes, adjetivos de todo tipo. Y yo creo que, Jaime, ese es el juego de la política. De acuerdo. Ese es el juego de la política. Pero tú eres criticado en Fuerza Popular por irte por la libre, por no dar tu batalla en la interna, como se dice, sino por, digamos, dar tu batalla en los medios o en Jaime, lo que pasa, Fuerza Popular no es un partido autoritario, dictatorial. Todos los miembros de Fuerza Popular, desde los integrantes de la bancada hasta los militantes de base, tienen plena libertad de decir, yo pienso esto, y yo creo que esto no es correcto. Y el debate no se debe de dar solamente dentro del partido, dentro de la bancada, sino en todas las instancias, en universidades, en las redes sociales, porque al final nosotros somos los representantes, los que damos la cara por nuestros electores. Y si hay cosas que creemos que no es la correcta, hay que impulsar el debate, la discusión, los argumentos. Y uno de esas instancias son las redes sociales. Donde yo me he puesto en contra, por ejemplo, cuando se vio el proyecto para buscar controlar los medios de comunicación. Dije, sí. Hombre, acá... Tenías toda la razón en eso. Acá, este proyecto no puede salir adelante. La mejor ley de prensa, Jaime, es la que no existe. Así es, exactamente. Yo prefiero tener medios de comunicación, periódicos que me sacan titulares, a tener que vivir como en Venezuela, en Cuba o Corea del Norte, tener que bajar la cabeza y decir chicheño al gobierno. De acuerdo, sí, pues tienes absolutamente toda la razón en eso. Pero, digamos, tú dentro de las reuniones de bancada, ¿defendiste ese punto de vista? Por supuesto. ¿En las reuniones de bancada hay discusiones? Por supuesto, yo les dije, ¿acaso no hemos aprendido del pasado? ¿No hemos aprendido del pasado de la salita del zinc? Ese proyecto es sumamente perjudicial, no solamente para todos nosotros que estamos acá sentados, sino para nuestra lideresa, porque en el futuro se lo van a sacar en cara. ¿Y cuál fue la motivación de ese proyecto? El que, dicho sea de paso, parece que se ha diluido, ¿no? Digamos, tu campaña en cierto sentido ha tenido... La motivación no sé, Jaime. ¿Ah? La motivación no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir, Jaime, es que te das cuenta lo vulnerable que es el sistema jurídico, las instituciones. Claro, así es. Con un simple proyecto de ley, no sé, la gente pega el grito al cielo. Sí. Es muy sencillo cambiar las reglas de juego en un 2x3. Sí. Y eso es porque no tenemos una cámara reflexiva, no tenemos una cámara de senadores donde diga, ok, hay este proyecto que busca controlar los medios de comunicación. Va a la Cámara de Senadores y dicen, ok, no va. Pero eso no existe. El otro gran tema que tú has desarrollado, enfrentado a tu bancada, ha sido el de la cuestión de género, la llamada ideología de género, en fin, todo ese tema en que tú has defendido los derechos de las minorías. Las defensas de las minorías. Cuando hablo de las defensas de las minorías,
no solamente me refiero a la comunidad LGTB, sino también me refiero a las personas de la tercera edad, a niños, a jóvenes que hemos visto han sido esclavizados y trabajan en condiciones infrahumanas. Yo como político, mi función es ser un puente entre las mayorías y las minorías. Tú puedes ver, Jaime, el estado de salud de una sociedad viendo cómo tratan ambos extremos, al adulto mayor y viendo cómo tratan a sus niños. Si la sociedad es indiferente con sus adultos mayores, tú dices, caramba, algo está mal en la sociedad. Si ves que la sociedad es indiferente a los niños, dices, caramba, la sociedad está enferma. Y si tratan mal a ambos extremos, caramba, la sociedad está en fase terminal. Ahora, dio la impresión que, por lo menos durante la campaña, Keiko Fujimori, tu hermana, iba a estar o estuvo en esa misma posición, de alguna manera amplia, liberal, tolerante, pero esto ha cambiado. Digamos, la posición de Fuerza Popular se ha vuelto muy conservadora en esos temas. ¿A qué se debe? ¿Hay una influencia fuerte de la Iglesia o de los evangélicos? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, dentro de Fuerza Popular sí hay mucha gente conservadora, pero también hay gente que piensa igual que yo, que tiene una mente más amplia de apertura y de tender puentes con las minorías, en este caso con las poblaciones vulnerables. Ahora, se ve fotos, por ejemplo, de Ana Vega, que es este personaje que apareció ya en una serie de informaciones, que es un poco la mano derecha de Keiko Fujimori, en hábito morado, digamos, ella debe ser sumamente religiosa. Y he leído informes en el sentido de que estas dos personas, Ana Vega y Pierre Figari, tienen mucha influencia sobre Keiko y que esa influencia no sería buena. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo considero, nuevamente lo digo a título personal, si hay dos campañas que hemos salido como perdedores, obviamente tiene que haber toda una reestructuración del equipo. Es como si tú eres el director técnico de un equipo de fútbol y pierdes un partido, pierdes otro y no llegamos al Mundial. Obviamente tú tienes que decir, algo está andando mal. Claro. Hay que hacer una reestructuración. Y yo creo que es lo más sano, lo más saludable, hacer reestructuraciones, ¿no? Para el bien de una organización, un partido. No sé, que digamos, como parte de esa reestructuración, quizá estas dos personas deberían dar un paso al costado. No solamente ellos, sino yo considero que debe de haber toda una reestructuración institucional del partido, y ya que estamos hablando de reestructuración del partido, me voy a permitir, Jaime, hacer un puente hacia el voto universal, hacer la reforma electoral. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el voto universal? Es por la salud de los partidos políticos. El voto universal de los militantes. De los militantes. Claro. Un DNI, un militante, un voto, nuevamente. Esto está ligado a lo que estamos hablando de las personas que son asesores, ¿no? Lo que hay que hacer, Jaime, es empoderar al militante de base. Hay que empoderar al ciudadano. Ok, yo militante me saco la mugre haciendo campaña día y noche hasta la madrugada. Y de repente, de un día para otro, imponen a un candidato. Y esto ocurre en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos. De acuerdo. Entonces, arriba hay mucho poder. O sea que arriba hay mucho poder. Lo que hay que hacer es empoderar el cimiento, las bases, la militancia. De acuerdo. Bueno, claro, en este momento me imagino que en Fuerza Popular las elecciones internas son por delegados, no por votación directa. No solamente en Fuerza Popular, te digo. Sí, pues en casi... En todos los partidos políticos. Ahora, hay quienes dicen que, digamos, votación universal, primarias universales internas,
podrían favorecer el surgimiento de líderes clientelistas, populistas. ¿El voto universal? Sí. No. Digo, no, eso es una crítica que hay, pero no sé si... No, no, al contrario. Al contrario. Cuando la cúpula decide quiénes van a ser los candidatos, ¿quiénes son los que entran a las listas por lo general en todos los partidos? Es el que tiene mayor poder económico. Y no se están dando cuenta que el primer filtro para elegir a los candidatos es la militancia, porque ellos saben quiénes son los que hacen realmente vida partidaria. Son ellos los que saben quiénes son personas correctas. Ellos son el primer filtro. Obviamente hay otros filtros para que entren a formar a la lista de personas probas, intachables, ¿no? Pero el primer filtro, el primer tamiz, son los militantes de base. Ahora, la reforma política, que es de lo que estamos hablando en buena cuenta, es una responsabilidad casi exclusiva del Congreso. Aquí casi no interviene el Ejecutivo, aunque envió un proyecto de ley, un aporte. Y dentro del Congreso, por lo tanto, de Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene la responsabilidad histórica de sacar una reforma que modifique, en fin, la bicameralidad y una serie de otros temas para darle una democracia funcional y efectiva al Perú y que asegure la seguridad jurídica y todo lo que has mencionado. Claro. Pero dentro de Fuerza Popular no hay un grupo, una comisión, digamos, que esté estudiando este tema para formular una propuesta. Se le encargó a Patricia Donaire, ya se peleó y se separó. Es decir, esto no se está manejando. Y ya acabó la legislatura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay que esperar la nueva legislatura, ver quiénes van a ser los nuevos integrantes de las comisiones. Y se está dejando pasar el tiempo, se está perdiendo tiempo valioso para poder hacer grandes reformas. No solamente en materia electoral, sino en el tema de la bicameralidad. Lo que tenemos que apostar en estos 4 años es el fortalecimiento de las instituciones. Institucionalidad significa permanencia. Si no hay institucionalidad, el Perú nunca va a despegar. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Ah, sí, librazo, ¿eh? Sí, muy bueno, de Acemoglu y Robinson. Sí. Y el libro te dice, bueno, si queremos que un país salga adelante, progrese, lo que se tiene que hacer es que se respeten las reglas de juego, institucionalidad. El libro te habla de 2 modelos políticos y 2 modelos económicos. Modelos políticos extractivos, modelos políticos inclusivos, modelos económicos extractivos y modelos económicos inclusivos. En el caso del modelo político, económico, extractivo. Usa la palabra extractivo no en el sentido de industrias extractivas, no, sino en el sentido de que extrae rentas de la sociedad, ¿no? El poder económico, los grupos de poder económico utilizan a los políticos para sacar normas, leyes, regulaciones a su medida para sus beneficios empresariales. Eso es lo extractivo. Sí, eso es lo que hay que cortar. ¿Y cómo se va a cortar esa ligazón cuando regrese la bicameralidad? El Congreso bicameral es la madre de la institucionalidad y por allí es donde se tiene que empezar a trabajar para que el 2021, para el Bicentenario, el Perú ya tenga una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. De acuerdo, interesante. Ahora, la reforma política incluiría la bicameralidad, pero esto daría la posibilidad de que la Cámara de Diputados fuera elegida de otra manera, es decir, con distritos electorales más pequeños, quizá, uninominales o binominales o máximo. Bueno, eso ya es parte del debate, Jaime, ¿no? Tú no tienes una posición sobre eso. Eso es parte del debate. Eso se va a tener que decidir, definir en ese fragor de intercambio de ideas. Y en todos los demás temas como las vallas electorales y todo lo demás, no tienes una posición definida. A ver, lo primero que hay que plantear y que la opinión pública tiene que saber es que no va a haber un aumento de gastos.
no se va a aumentar el presupuesto. Jaime, la población ya está cansada, dice, no, ya no queremos más congresistas, ya no queremos más gastos del Parlamento. Mantener el mismo número. Actualmente somos 130 parlamentarios. Reitero, 100 diputados, 30 senadores. A los senadores, sí, exigirles más cosas, más requisitos. No sé, pensando en voz alta, mínimo maestría, doctorado, un mínimo de edad 45, 50 años, porque no solamente necesitas ahí tengo posibilidades, sino experiencia. Por supuesto, Jaime. Muchas gracias, profesor. Por supuesto. Pero tengo que escoger el partido, sin embargo. Ya. Entonces, eso va a ayudar a mejorar la calidad de leyes. Hemos visto que se aprueba el día de la papa, el día del maíz. Hombre. No, o sea, pero yo no sé qué opina, pero por ejemplo, esta ley que se ha aprobado sobre... A mí es un filtro, ¿no? Esta ley que se ha aprobado sobre la leche, donde tú eres medio agrónomo, de repente estarás de acuerdo con esa ley, pero hay quienes dicen, oiga, es absurdo prohibir la utilización de la leche en polvo para hacer leche evaporada, porque en el Perú hay un déficit de leche fresca tremendo, va a subir el precio de la leche. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, en realidad lo que ha ocurrido ahí es publicidad engañosa. Es publicidad engañosa. ¿Y qué ha generado eso? Bueno, que hayan empresas, tremendas empresas, que se beneficien a costa del pequeño ganadero. Y lo mismo ocurre no solamente con el tema de la leche, sino con la industria de la fibra de alpaca, que hayan tremendos grupos de poder económico que a la final les han terminado matando el precio de la fibra de alpaca. Bueno, pero podríamos seguir discutiendo sobre ese tema que es más complicado, más en fin, ya no tenemos más tiempo. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Bueno, oye, Kenji, muchísimas gracias por tu participación. No sé si quieres dar unas palabras finales de despedida. Bueno, agradecerte, Jaime, por estos 18 años de labor periodística, informativa, y felicitarte, agradecerte porque temas muy complicados, técnicos, tú lo planteas a la opinión pública, a los televidentes, de manera muy sencilla para que estén informados. Me he dado cuenta que Kenji Fujimori hace lo mismo y mejor que yo, porque creo que de una manera muy simple estás planteando los temas complejos. Me parece muy bien. Es que la opinión pública tiene que estar enterada. De acuerdo. Y felicitarte por estos 18 años. Muchas gracias, Kenji. Gracias a ti, Jaime. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.